Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es terminar el problema que estábamos realizando en la clase pasada, donde teníamos, ¿cierto? Lo siguiente, bueno, eso es lo que habíamos revisado antes. Teníamos en este caso un circuito con dos flip-flops, teníamos tres puertas lógicas, teníamos dos puertas OR, teníamos una AND. Y nosotros habíamos ya obtenido todas las señales que correspondían a los flip-flops. Específicamente Q1, Q0, ¿cierto? Y nos quedaba únicamente obtener el Z1 y el Z0, que nosotros vemos por acá. Algo que quiero remarcar, porque en realidad para hacer bien buen uso del tiempo, no quiero detenerme en explicar cada detalle de lo que hicimos para obtener las señales, ya porque en realidad lo vimos ayer. Si es que alguien por ahí no lo vio, le pido que revise el video porque ahí está todo el detalle. Pero ¿qué sí quiero remarcar? Lo siguiente. Recuerden que para el caso de los flip-flop, nosotros vamos a tomar en cuenta la señal de sincronismo, que para este flip-flop es la señal de reloj, que es la que está acá, ¿cierto? Y para el caso de este flip-flop, es la señal de Q1 negado. ¿Ya? No se confundan por acá al ver que hay una burbuja y que uno diga, no, es que es Q1 negado, pero se vuelve a negar. No. Acá aparece Q1 negado. Lo comento porque también es un error común que a veces se puede cometer. Y a lo que quería llegar es que estas puertas lógicas no se sincronizan con nada. Ellas simplemente ven lo que tienen en sus entradas, y en base a eso me van entregando a mí la salida. ¿Ya? Podríamos decir que para efectos de los problemas que nosotros vamos a resolver es prácticamente instantáneo. En la realidad obviamente hay un pequeño delay, pero para efectos prácticos no va a hacer gran diferencia, al menos para lo que vamos a estar haciendo nosotros. Así que vamos a obtener entonces Z1. ¿Z1 qué sería? Sería la suma exclusiva de X y Q0. Ya vamos a marcarlos por acá. Vamos a ver si los alcanzamos a ver completos en pantalla. Sí, de hecho lo alcanzamos a ver completos. Recuerden, X y Q0. Yo lo voy a escribir también. Vamos a escribir por acá. Sería Z1, ¿cierto? Z1 igual a X suma exclusiva con... Era Q1, ¿cierto? Me parece que dije Q0. Voy a revisarlo. Me parece... Era Q0, ¿cierto? Era Q0, efectivamente. Y les digo, no lo olviden así. Yo lo primero que hago es olvidarlo. Ahí. Q0. Y podemos proceder. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, sumas, o en este caso puertas OR, es bien directo porque yo simplemente debería obtener los unos, ¿cierto?, de cada uno de nuestros términos, y, y todo lo que no me quede, por ejemplo, marcado, van a ser cero, ¿cierto? Porque recuerden que si es que esto fuera una suma, pero no exclusiva, una suma normal, yo tomaría los unos de X, los marcaría todos acá. Después tomaría los unos de Q0, los marcaría todos acá. Y lo que no quedó son cero. Súper rápido. Pero para la suma exclusiva estoy obligado a hacerlo paso a paso, segmento a segmento. Así que tengamos mucho cuidado. Una recomendación que yo les doy es que si están trabajando, por ejemplo, en hoja, como de hecho se va a tener que entregar, es que, por ejemplo, usen destacador. Yo en particular lo voy a marcar con acá, con un, por ejemplo, una flecha. Vamos a poner una flecha ahí. X y el Q0. Y vamos a ir comparando. Y obtenemos la señal. Ahora, tenemos entonces, acá vale 1. Acá vale 0. Por tanto, como son diferentes, recuerden, si son diferentes va a ser 1. Marcamos, entonces, ahí son diferentes, así que es 1. Después nos fijamos acá que vamos a tener un intervalo donde todo esto va a ser 1. Entonces yo podría fijarme en lo que ocurre en esta señal, ¿cierto? Yo sé que en este intervalo va a ser 1 y 1, por tanto van a ser iguales, se va a ir a 0. Lo dibujo acá. Y de hecho la línea viene por acá, ¿cierto? Yo lo voy a ir marcando acá para que al menos tengamos una guía ya. A pesar que no me queda tan derecha como ustedes pueden ver evidentemente, pero nos da una idea. Luego en este intervalo tenemos 0 y tenemos 1. Como son diferentes, vamos a tener entonces que va a ser 1. Y después se nos simplifica porque como pueden ver, el Q0 va a ser siempre 0 en ese intervalo que es como desde este punto hasta este punto. Así que yo simplemente debo decir ya, cuando sea 1 el X va a ser 1, ¿cierto? Nuestra función Z1. Y si es que es 0, porque van a ser iguales, ¿cierto? Va a ser 0. O si quieren lo pueden ir viendo intervalo a intervalo, pero en realidad es lo mismo. Ya, teníamos ese, ¿cierto? 1 y 0. Después, ¿qué tenemos? Tenemos 0 y 0 ahí, ¿cierto? Acá va a ser 1 y 0.
y acá va a ser 1 y 0. Así que serían los únicos puntos en los cuales tendríamos eso. Una pregunta por acá. ¿Cuál era la operación de Z1? Es una suma exclusiva. Vale decir, es cuando son diferentes, me da igual a 1. ¿Ya? Ya, muy bien. Así que estábamos trabajando acá, ¿cierto? Y hemos quedado ahí, 0 y 0. Así que dibujo un pequeño 0 ahí. Ahí, después teníamos un cambio acá, ¿cierto? Vale decir, donde tengamos ahora que el x vale 1, inmediatamente nuestra función z1 va a ser 1, ¿cierto? Porque va a ser diferente al 0 que tenemos en todo este intervalo. Lo marcamos acá, ahí, y acá. Hasta por ahí. Ya. Y ahí va a ser 1, ¿cierto? 1. Luego de eso, ¿qué tenemos? Tenemos 0 y acá 0. Como van a ser iguales, va a ser 0. Déjenme ver hasta dónde llega. Hasta ahí, hasta la línea, de hecho, segmentada. Luego acá tenemos un 1 y acá tenemos 0, ¿cierto? Así que inmediatamente vamos a ver que esto va a ser 1 y de hecho creo que todo esto, ¿cierto? Hasta acá en realidad. Claro, en este caso tampoco nos interesa el clear o el preset. Esa es una muy buena pregunta, porque recuerden que el clear o el preset solamente están aplicando en este caso a lo que ocurre con nuestro flip-flop. Entonces, eso es lo que quiero remarcar. El análisis que nosotros hacemos de los flip-flop es diferente al que hacemos de las puertas lógicas. Las puertas lógicas ven sus entradas y en base a eso la salida. No saben más. En cambio, el flip-flop, si que tiene, por ejemplo, entradas sincrónicas, obviamente nos fijaremos en el caso de lo que ocurre en el, justo antes de esa señal sincrónica, que puede ser un flanco de subida o de bajada. Y si tiene clear o preset, nos fijamos en ellas también, ¿cierto? Y recuerden que predomina el clear y el preset por sobre las entradas sincrónicas. Pero para este caso, no. Tenemos 0 y tenemos 0, ¿cierto? Y de hecho va a ser 0 acá, pero acá mucho cuidado porque hay un pequeño intervalo, ¿cierto? En el cual va a ser 1, porque hay un 1 ahí y aquí hay un 0. Como van a ser diferentes, yo lo voy a marcar. De hecho, este intervalo es el mismo que tenemos acá. Bueno, por ahí. Así que marcamos hasta acá era 0 y ahí viene un pequeño 1, ¿cierto? Que a mí en realidad no me quedó tan pequeño, pero ahí. ¿Qué pasa después? Pueden ver que está en 1, fijo, ¿cierto? Y acá también va a estar en 1, así que de ahí en adelante van a ser iguales, así que nos da 0. ¿Sí? Y tenemos entonces completa la señal Z1. Mucho cuidado en esos detalles, porque a veces uno tiene la tendencia de cuando resuelve estos problemas que uno dice, ah, me dio 0, sigue siendo 0, y se olvida. Y se le escapan esos pequeños intervalos en los cuales a veces hay un pulso, que está, por ejemplo, en alto. También podría ser en bajo, ¿cierto? Así que cuidado con eso. Quiero saber si tienen alguna duda respecto a cómo obtuvimos la señal Z1. Mientras ustedes me escriben si es que tienen una duda, yo les recuerdo que nosotros cuando vimos las puertas lógicas, ¿cierto? Habíamos trabajado con la puerta XOR. La puerta XOR era algo así lo que nos decía. Teníamos, por ejemplo, acá, supongamos que tuviéramos dos entradas, la entrada A, la entrada B. Tendríamos, supongamos acá nuestra salida que le vamos a llamar F. Como tenemos dos entradas, tendríamos 2 elevado a 2 combinaciones posibles, ¿cierto? Vale decir 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y decíamos que esta puerta funciona de la siguiente manera. Si es que tenemos que las entradas son iguales, va a ser 0, y si es que son diferentes, va a ser 1, que es la que le he dibujado ahí. Oh, casi. Bueno, ahí. ¿Cierto? Ahí. Solamente un recordatorio por si es que alguien no se acordaba bien, ¿ya? Pero lo más simple, más que quizás saberse la tabla, es pensar. Si las entradas son diferentes, es 1. Ya, una vez tenemos esa lista, podemos entonces nosotros buscar la otra forma de onda. Vamos a ver qué pasa. La correspondiente al Z0. Y para Z0 aquí tenemos algo interesante, miren. Fíjense que va a depender del I y el Q0 negado. O sea, va a ser de hecho una multiplicación de ambos. Ya, I y Q0 negado. Lo voy a anotar acá porque a mí se me va a olvidar, así que... Era, ¿era Z0? ¿Era Z2? No me acuerdo. Bueno, Z0 lo vamos a dejar así. Es Z0, profe. Ah, ya, gracias. Yo le paso echando la culpa, o si es muy temprano, a la mañana, después al almuerzo y así. Pero bueno, ahí. Y tenemos eso. De hecho, no sé si ustedes me creerán,
Pero si yo les digo que en la pizarra a veces es más fácil ver las cosas, cuando uno se acostumbra, igual las ve más Profe, grandes. ¿Sí? Dime. ¿no será necesario primero hacer la de Q0 negado De hecho, es antes una muy del buena idea. Z0? Es una muy buena idea. Resultaría más simple, de hecho. Y una recomendación en general es que ustedes dibujen todas aquellas formas de onda que les hagan más simple el trabajo, ¿ya? Alguien podría decir, no, pero es que yo pienso, no, es que si acá hay un cero es un uno y ahí lo voy trabajando y es más rápido. Sí, probablemente sí, pero nosotros tenemos que buscar hacernos el trabajo lo más simple posible. Así que de hecho es una muy buena idea el agregarla, ¿ya? No es imperioso, no es obligatorio, porque de hecho ni siquiera se pide, ¿cierto? Pero nos hace el trabajo más simple, así que nosotros tratamos de hacer el trabajo más simple, ¿cierto? A menos que no sé. Pero, por ejemplo, para la prueba, ¿Mm? no da igual si, mientras no se pida, da igual si la anotamos o no. Claro, da igual. O sea, ustedes podrían escribir solamente las 4 formas de onda y estaría bien si es que lo hicieron así. Pero ¿qué pasa si es que, por ejemplo, cometieron un error? Que si cometen, supongamos, un error y están mal las formas de onda y no hay ningún desarrollo, nosotros no podemos asignar ningún puntaje, ¿cierto? Por eso es que siempre recomendamos que ustedes incluyan todo el desarrollo, de forma que si es que llegara a haber un error, podrían tener puntos en alguna parte porque nosotros identifiquemos el error, ¿me entienden? Ah, ok. Sí, de hecho, así que mi recomendación es que pongan el desarrollo. Y nos queda ahí, ¿cierto? Porque estoy invirtiendo, de hecho no, estoy invirtiendo otra señal, nada que ver. Vamos a arreglarlo. Estoy mirando para otro lado. Era ahí. Esta señal, ¿cierto? Ahí sí, y ahí venía, recién se invertía, digo, acá. Acá se invierte. Ahí sí. Ya. Y lo tenemos perfecto. Bueno, con eso ahí, pero dejémoslo así. Y ahora podemos proceder, ¿cierto? Y aquí sí vamos a poder hacer lo que yo les decía. No vamos a anotar el i, sino que vamos a anotar lo que estábamos buscando. Podemos hacer efectivamente lo que les comentaba. Acá yo sé que basta que uno de estos dos sea cero para que inmediatamente la función sea cero, ¿cierto? Entonces, a diferencia del caso que tenemos una suma donde yo me fijo en los unos, ahora me voy a fijar en los ceros, porque van a ser el trabajo más simple. ¿Cómo así? Podría preguntarse uno. Vamos a tener el z0 y yo voy a decir, voy a agregar primero los ceros, por ejemplo, del i y voy a agregar después los ceros del q negado, del q0 negado, ¿cierto? Vamos a agregar los ceros. ¿Cuáles quieren hacer primero? ¿Los ceros del i o del q0 negado? Lo primero que escriban o digan, ese vamos a hacer. Del I nomás, que está más arriba. Ya, del i. Los ceros del i. Entonces vamos a poner los ceros del i. Yo los voy a poner en rojo ya. Para que se identifiquen. Ya, ahí está desde ahí. Ahí. Ya, ahí se ve. Tenemos ese intervalo, va a ser 0. Así que yo inmediatamente sé que va a ser 0 el z0. Por acá. Por acá. Y me parece que ahí justamente sí. Sí, ahí está. Ya está en 0. Después tenemos otro 0 por acá. Y ahí lo voy a tener que marcar, sí, porque en realidad, si no, se nos va, puede confundir. Y yo trato de hacer una línea derecha. Aunque ahí nos queda. Me parece que ahí sí. Está un poquito más larga, pero yo creo que está bien. De hecho, iba a poner la coma. Y ahí. Tenemos marcado entonces nuestro numerito. Ups. Ahora sí. Ahí. Ya es lo que está en rojo. Ahora buscamos los ceros que nos va a entregar en este caso esta forma de onda, la Q0 negado. Entonces los voy a marcar, por ejemplo, marquémoslo en verde. No, datos no quiero poner. Quiero poner esto. Ahí sí. Y vamos a marcar los ceros. Vamos a tener este primer cero que está ahí. Ahí, ¿cierto? Yo sé que basta que esta forma de onda, o en realidad esta variable sea cero, para que inmediatamente todo sea cero. Y después me entrega otro cero por acá, ¿cierto? Ahí. De hecho, de eso ya hasta el final, porque ahí terminaba después. ¿Y tenemos algo más que agregar? ¿Algún otro cero? De hecho, No, ninguno más, está ¿cierto? listo. Claro, porque como ustedes pueden verificar después a mano incluso, o sea, que acá tenemos, ¿cierto? Que el i, ¿cuánto vale? Vale acá 1, acá el Q0 negado valía 1, por tanto se multiplican y queda 1, y en realidad se podría comprobar para todos los demás casos, pero como pudieron ver, queda súper directo si es que yo lo hago de esa manera, porque miro los ceros y listo, no me preocupo de nada más.
como les decía, también eso se aplica para el caso de que haya una suma, pero ahí nos fijamos en los unos, porque nos basta un 1 para que inmediatamente sea 1, ¿cierto? Y tendríamos lista nuestra forma de onda. Por eso es que las multiplicaciones y la suma en sí son pero, muy buenos si nos salen en estas cosas. A pesar de eso, les adelanto que nosotros por lo general ponemos siempre al menos una suma exclusiva, porque implica también el entender cómo van pasando todas las cosas, ¿ya? Y ahí tendríamos nuestras formas de onda. ¿Dudas respecto al procedimiento? Estoy viendo el chat por acá. Ahí. ¿No? Ya. Entonces, si no hay duda respecto al procedimiento en sí, yo les recuerdo así que quien quiera ir más al detalle puede revisar el video nuevamente. Vamos a resolver más problemas de esto la semana que viene, porque de hecho vamos a tener 2 clases para hacer ejercicios. Entonces, el día lunes lo que vamos a hacer es hacer, por ejemplo, 2 ejercicios de un tipo. Yo creo que quizás recordar un poco lo que se hacía al momento de diseñar, uno de este tipo, y después hacer otros más, de un nivel quizás hasta superior a la prueba, ¿ya? Porque ahí vamos a estar más que nada haciendo ejercicios. Así que vamos a guardar, esto lo voy a guardar de hecho con otro nombre. Le vamos a poner clase 22, ¿cierto? Que estamos en la clase 22. A pesar que en realidad la clase 22 fue terminar esto. Quizás debería haberlo puesto, no, lo voy a dejar como clase 22 igual. Paralelo 1. Ahí. Vamos a dejarlo como clase 21. Le di guardar, le di abrir. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estaba difícil que pudiera abrir el archivo clase 21, 22. Ahí sí. Ya. Esperamos que se guarde y estamos listos con eso. Ahora lo que vamos a ver es lo que yo les comentaba respecto a la gran unidad que es final del curso, que en sí, ya sea por la suspensión y por otros motivos, no la vemos completa. Si es que a alguien le interesa ver más allá, está todo el material publicado, ¿ya? Pero lo que se va a evaluar en sí van a ser algunas preguntas más teóricas, y qué es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Igual yo, a pesar de eso, les voy a comentar un poco más de las siguientes clases, más o menos el tipo de preguntas. Y hoy día igual, ¿ya? Pero hoy día se supone que cerramos todo. Presentaciones. Ahí estaban. Presentaciones. Y si recuerdo bien, sería el tema 8. A ver. Estos apuntes están publicados en el aula, ¿ya? Les voy a aprovechar de mostrar dónde están, para que ustedes también los vean. Sí, precisamente ese. Acá, miren. Están en la unidad. A ver. Tenemos que habilitar entonces la unidad 2. Ahí tenemos, mira, un ejercicio. O sea, de hecho es como un video, no es malo. Y acá, que de hecho hay que habilitarlo. Así que lo que vamos a revisar son estos apuntes, ¿ya? Y los voy a habilitar después. Interesante, ¿eh? Ya. Así que vamos a comenzar. Primero, ¿qué son los PLC? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? Son computadores lógicos programables, son computadores industriales que se utilizan para poder controlar procesos industriales. Obviamente también en diferentes lugares, por ejemplo, pueden ser las versiones más simples, se pueden usar para controlar, por ejemplo, sistemas de riego, sistemas de, por ejemplo, de control de temperatura. Todo eso se puede realizar con un PLC. Aquí ustedes ven, en principio, lo que sería un PLC en su versión más simple. Ya, yo lo voy a maximizar para que lo puedan ver un poco más grande. Y si recuerdo bien, no, así no se ve muy bien. Vamos a dejar así. Ahí. Entonces, como les estaba comentando, ¿cierto? Ahí sí lo ven un poco más grande.
tenemos lo siguiente, que este tipo de PLC tiene una cantidad de entradas y salidas fijas. Acá arriba la imagen no se ve muy bien, pero estas son entradas, quiere decir que yo acá puedo conectar diversos sensores. Pensemos siempre de la siguiente manera. Tenemos un sistema, los sensores son aquellos elementos que nos permiten obtener información del sistema, o sea, del mundo exterior. ¿Qué podría ser un sensor? Por ejemplo, un sensor podría ser alguna especie de termómetro, en realidad son unos elementos electrónicos que uno conecta, por ejemplo, y me dice la temperatura que hay, la convierten ya sea en una corriente, en una tensión o un valor de resistencia, y eso se ingresa a nuestro PLC, que es lo que está acá. Se ingresa por acá, y luego el PLC va a leer esa información, va a decir, ah, mira, la temperatura, por ejemplo, está en 20 grados, eso está un poco frío, según lo que estamos programados. Así que vamos a encender un calentador para que así la temperatura aumente. Y cuando la temperatura, por ejemplo, alcance un nivel, supongamos, de 25 grados, dice, ah, ya, ahora la temperatura está bien, vamos a bajar la intensidad de ese calentador. ¿Ya? Entonces yo acabo de incluir lo que serían los actuadores, finalmente, que es las salidas o aquellos que nos permiten modificar el estado del sistema. Así que, en resumen, los sensores nos permiten obtener información del sistema y los actuadores o salidas nos permiten actuar sobre el sistema para tratar de poder cambiar su estado. Claro, de hecho, los microcontroladores son una versión, por decirlo así, más simple de un PLC. ¿Ya? De hecho, cumple la misma función. ¿Cuál es la diferencia más grande? Que un microcontrolador, por ejemplo, no está diseñado para trabajar en entornos que sean mucho más duros. Y más duros me refiero a que sean más ácidos, que haya mayor temperatura, que de repente las condiciones sean poco, por decirlo así, favorables para otro dispositivo, como un computador, por ejemplo. Porque de hecho, una pregunta que ustedes podrían quizás hacerse ahora, bueno, y si estos son computadores supuestamente industriales, ¿por qué no usamos computadores normales? Si de hecho hay computadores que son más potentes que estos equipos que están acá. Y en realidad, ¿por qué no se ocupan? Porque estamos hablando que en una industria de repente, ya sea por temperatura, vibración, presión o cualquier otra característica que tenga ese entorno, si yo pongo un PC real, ese PC no duraría nada. Se terminaría oxidando, se dañaría. ¿Se fijan? Entonces, al final, del punto de vista de lo robusto que es el dispositivo, no sería factible como solución. ¿Ya? Y de hecho, eso es lo que ocurre. Muchas veces se realizan soluciones con microcontroladores, por ejemplo. Ah, los sensores. Los sensores son elementos o dispositivos que nos permiten obtener información del sistema. Eso es un sensor. ¿Sí? De hecho, creo que puedo escribir por acá. Sensor. ¿Cierto? Obtenemos información del sistema. Obtienen información del sistema. Información del sistema. Eso es lo que hacen los sensores. Piensen que yo tengo acá mi PLC. Ahí está el PLC. Acá tenemos entonces que los sensores nos traen información y los actuadores o salidas nos permiten, ¿cierto?, actuar sobre el sistema. De hecho, la palabra lo dice, ¿cierto? Esto permite sentir el sistema y esto actuar sobre el sistema. Profe, ¿Sí? que los PLC ¿Sí? se programan como con un archivo de código, ¿se les carga o se programan ahí en el mismo tablero? Ya. De hecho, tu pregunta está correcta en ambos sentidos. O sea, dijiste las dos formas que se pueden programar. Una es directamente, como ustedes pueden ver acá, con los cursores, y yo puedo ir y modificar el programa, lo cual es práctico para PLCs o en realidad para sistemas que son relativamente simples. Por ejemplo, yo podría programar un sistema de control de riego, por ejemplo, quizá de temperatura, porque no serían tantas líneas, ¿cierto? Sin embargo, un control mucho más elaborado, de los cuales yo puedo usar incluso PID. No sé si ustedes en otros cursos habrán escuchado acerca de los PID, pero piensen que un PID es un lazo de control que me permite automáticamente ir obteniendo retroalimentación del sistema e irlo controlando. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un sistema como este, en el cual al momento que yo actúo sobre el sistema, yo voy leyendo al mismo tiempo lo que va pasando y lo voy incorporando después de nuevo acá como una entrada. Entonces yo puedo ir acortando esa brecha que hay entre lo que yo quiero que ocurra y lo que está ocurriendo realmente. Yo sé que ustedes lo han visto quizás de repente, no sé si en informática, ustedes le han pasado de repente este tema del ciclo, por ejemplo, de programación de software, por ejemplo, que ustedes tienen, supongamos,
un flujo de trabajo en el cual yo tengo que ir comparando con lo que está planificado realizar, ¿cierto? Y en base a eso voy agregando mejoras y voy modificando mi sistema. ¿Le suena algo o no le suena nada? Que es como No, tomar, ¿no? Ya, pero piénsenlo de la siguiente manera. Es como que, supongamos que yo tengo, ya, en sistema sí, ya, muy bien. Pensemos que yo tengo un sistema que está acá, es un sistema, y yo quiero, por ejemplo, controlar la temperatura. Supongamos que ese sistema tiene, como le decía, 20 grados Celsius. Yo tengo que obtener información de él y ponerla dentro de mi sistema de control. Que en este caso, supongamos que el sistema de control fuera el PLC, simplificándolo bastante. Yo entonces como dato de entrada voy a tener la temperatura del sistema. Yo voy a, en base a eso, actuar sobre él y voy a estar obteniendo información, ¿cierto?, respecto a la temperatura que tiene. Y yo voy modificando mi acción sobre él en base a los datos de entrada que tengo. ¿Esto qué es? Retroalimentación. ¿Sí? Estoy tomando esta información, actuando y estoy ingresándola de nuevo. Y así estoy en un ciclo continuo, trabajando. Y de hecho, el sistema de control más simple de temperatura que ustedes conocen, y lo tienen todos en la casa, y espero que sí, porque si no, como, no sé cómo guardan la carne y todo eso, son los refrigeradores. Pero un sistema muy simple, llamado sistema on-off. Ustedes han escuchado de repente que están así, no sé, en la noche y empieza a sonar el refrigerador, y después para. ¿Le ha pasado eso? ¿O no escucha o sus refrigeradores ya no emiten ruido? ¿Sí? Ya, alguien al menos tiene refrigeradores como los que tengo yo. Ya, eso pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque es un sistema que es muy básico. Quiere decir que, por ejemplo, si la temperatura está en un nivel que está especificado desde de fábrica, de hecho, que creo que no sé si serán menos 5 grados o algo por el estilo. Si es que, por ejemplo, está dentro del rango que debe trabajar, se apaga el dispositivo que enfría. Se apaga y se mantiene ahí sin ningún problema. Pero cuando la temperatura se eleva por sobre el rango que tiene que estar trabajando, se enciende el dispositivo que enfría. Y cuando llega a temperatura se vuelve a apagar y está todo el tiempo así, apagándose, apagándose, encendiéndose. ¿Ya? Y dependiendo del caso puede que esté trabajando de forma continua, por ejemplo en verano. Claramente ustedes pueden notar que para muchos procesos eso funciona, ¿cierto? Pero para otros procesos que requieren mucha mayor precisión y mucho mayor control de los cambios que tenemos, eso no nos sirve. Porque yo podría tener un caso así, imagínense, que estoy controlando un sistema y no sería raro que haya una variación, supongamos, en la temperatura de, no sé, de 3, 4, 5 grados. O sea, estaría dentro de lo posible si es que yo hago un control on-off. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy controlando, no sé, la fundición de algún metal y que requiere un nivel de precisión increíblemente alto, porque si no, por decirlo así, mi proceso se falla, o un proceso químico, lo mismo. Yo ahí no puedo hacer eso. Yo tengo que usar sistemas de control mucho más complejos, en realidad, y más que complejos, mucho más precisos, que van regulando, pero casi al detalle, lo que va pasando. Entonces, directamente no es que se apague, sino que se enciende un poquito más, sube un poquito menos, ¿ya? Y eso es un control más elaborado. Y para eso, porque igual, para irnos centrando a lo que estamos viendo los PLCs permiten programar eso incluso. O sea, yo le conecto acá las entradas, acá arriba, le conecto acá las salidas, que pueden ser un calentador, puede ser un motor, puede ser una luz, si es que quiero indicar algo, cualquier dispositivo que me permita modificar el estado, y, y él va a seguir trabajando en base al programa que nosotros le vamos a incorporar. Y la diferencia que tenemos también acá entre ellos dos, como ustedes pueden ver, como que tuviera, no sé, como diferentes como especie de módulos, espacios como que se pueden ir agregando, de hecho. Y en realidad este tipo de PLC se llaman PLC de entrada y salidas fijas, por motivos obvios. ¿Me disculpan? Ahí. PLCs de entradas y salidas fijas, por motivos obvios, ¿cierto? De que no podemos modificar la cantidad de entradas y salidas que tiene. Y este tipo de PLC son modulares, ¿ya? Modular, fijo. Entrada y salida fijo. A pesar que igual después más adelante se comenta, ¿ya? Este es un PLC modular. Este es un PLC para aplicaciones, yo diría, relativamente pequeñas. Y este es un PLC ya meramente industrial. Ya no tendría sentido que nosotros tuviéramos, por ejemplo, uno de estos dispositivos, aunque uno tuviera, pensemos así,
un campo gigantesco y quiera hacer riego, bueno, si fuera gigantesco quizás sí. Y además los costes son muy diferentes. Para que ustedes tengan una idea, este dispositivo yo me podría comprar uno desde, yo diría, unos 150.000, 200.000 pesos más o menos. Quizás encuentre uno barato a 100.000, unos chinos, hasta quizá qué rango, unos 300, 400, no más que eso, ¿ya? Sin embargo, este tipo de PLC ya estamos hablando en dólares, o sea, unas cuantas decenas de miles de dólares. O sea, que para una persona natural no es como que yo voy y me compro un PLC. Para una empresa sí. Y cada uno de estos módulos también tiene su coste. O sea, costarán $3.000, $4.000 uno de estos módulos, ¿ya? O sea, esa diferencia de precio estamos hablando. Porque claramente están diseñados, de hecho, para soluciones industriales. Ups. Ahí, ya. Ahí avanzamos entonces. De momento, ¿alguna duda respecto a lo que es el PLC? Recuerden, el PLC es un computador industrial, permite obtener información del sistema, actuar sobre el sistema, y él cómo toma las decisiones de lo que tiene que hacer en base a un programa que el usuario incorpora. ¿Cómo lo puede incorporar? Ya sea manualmente a través de estas teclas, por ejemplo, o conectando un PC, y yo con un software especializado soy capaz de agregar el programa. Eso es, en palabras bien simples. ¿Qué beneficios tienen los PLC? Como les comentaba, son la simpleza de su instalación y programación, además de la alta velocidad de respuesta y gran confiabilidad. Ese es un tema súper importante, especialmente la confiabilidad, porque yo podría implementar un montón de soluciones diferentes, pero de repente me van a durar quizá unos meses, pero no van a estar trabajando ahí de forma constante, con la vibración, que de repente me caigan algunas rocas por ahí, porque eso puede pasar, por ejemplo, en la minería. ¿Qué más tenemos? Tenemos cierto que los PLC están diseñados para trabajar en arreglos de múltiples entradas y salidas, también con amplios rangos de temperatura, presentan también una gran inmunidad al ruido eléctrico y son resistentes a la vibración e impactos. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba en la clase de ayer del ruido eléctrico, que de repente, por ejemplo, un nivel que debería ser bajo, por algún motivo en un cable se induce una corriente eléctrica y eso me eleva la tensión y me aparece un 1 de la nada, ¿ya? Este tipo de dispositivos son mucho más resistentes a ese tipo de fallos, ¿ya? Y son más inmunes, por decirlo así. La vibración o impactos, que de hecho es algo real. También, como la estructura de un PLC está basada en los mismos principios que la arquitectura de computadores, o sea, vale decir los PCs que nosotros ocupamos, que están ocupando ahora, por ejemplo, es capaz no solo de abrir y cerrar relés, sino que también de ejecutar otras aplicaciones como la temporización, el conteo, cálculos, comparación y procesamiento de señales analógicas. O sea, un control mucho más elaborado que simplemente el encender o apagar, porque eso lo podríamos hacer hasta nosotros, ¿cierto? Si tuviéramos, por ejemplo, un sensor o un termómetro y decimos, oye, mira, ahora hay tal temperatura, enciendo el calentador. Después está la otra temperatura que, no sé, determinada, lo apago. Sería un control manual, ¿cierto? Un PLC también es un ejemplo de un sistema de tiempo real, dado que la salida del sistema controlado por el PLC depende de sus condiciones de entrada. Y en realidad son dispositivos que son muy, muy rápidos. Estamos hablando que de repente en procesos industriales donde se hace manejo de líneas de transportadoras, donde voy, por ejemplo, poniendo tapas a botellas y cosas por el estilo, la velocidad con que se va trabajando a veces puede ser muy alta. A veces se usan para hacer conteo también de elementos, para completar cajas, ¿ya? Así que es muy, muy, muy rápido. ¿Alguna vez ustedes han visto cómo funcionan, por ejemplo, las empresas que producen, por ejemplo, decimos gaseosa, Coca-Cola, Pepsi? ¿Han visto que tienen un montón de sistemas de control y que se van como rellenando automáticamente y que se abre una válvula, sale el líquido, después se detiene la válvula, avanza la botella, se le pone una tapa, se enrosca y así va avanzando? De hecho no se enrosca, sino que técnicamente la apretan. Todo eso se hace con PLC. Ahora, ¿qué diferencia existe entre un PLC y un PC? Yo creo que ya he comentado algo acerca de eso, pero vamos a destacar aquí los puntos más relevantes que se refieren específicamente a que un PLC, que es básicamente un computador digital, ¿cierto? Que está diseñado especialmente para el control de procesos y máquinas. O sea, es su tarea específica para la cual se diseña. Y a diferencia de los computadores personales, los PLC son diseñados para operar en un ambiente industrial, que está equipado con interfaces especiales de entrada y salida y además un lenguaje de programación de control.
que de hecho son varios lenguajes que están especialmente diseñados para que sean simples. A pesar que uno por ahí de repente no los encuentra tan simples, pero en definitiva son lenguajes que son muy explícitos. Y tenemos también que el PC es capaz de ejecutar diferentes programas de forma simultánea. En cambio, un PLC solo ejecuta un programa secuencial. Eso como que quedó raro ahí, ¿eh? Solo ejecuta un programa que se ejecuta de forma secuencial. Este es un punto muy importante. Muy importante. Si, por ejemplo, a ustedes le hicieran la pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre un PLC y un PC? ¿Qué dirían ustedes? Lo que está acá, ¿no? Y yo pongo especial énfasis en esto. Porque de hecho, la persona que me preguntó si es que los PLC eran tal como los controladores o como los microcontroladores, digo, acertó mucho. ¿Por qué? Porque un microcontrolador, si es que alguien no lo ha utilizado de repente, no sé si le suena la palabra o el nombre Arduino, quizás ustedes en algún proyecto lo habrán ocupado o lo habrán escuchado, ¿ya? El Arduino en sí es un microcontrolador y yo, por ejemplo, le cargo un programa, él tiene también entrada y salida y él se queda corriendo eso. Trabaja con ese programa y trabaja con ese programa en un loop infinito. Hasta que yo no lo detenga, él va a seguir analizando sus entradas, corriendo su programa, modificando sus salidas. Analizando sus entradas, corriendo su programa, ¿cierto? Y modificando sus salidas. Y eso es lo que hace. Tal como un PLC. Un PLC trabaja de forma continua. En un ciclo de escaneo de entradas, ejecución del programa, actualización de salidas. El PC nosotros sabemos que no. Puede trabajar de forma, en teoría, simultánea, ¿cierto? En diversos procesos. Así que, importante, ¿eh? No quiero decir pregunta de prueba, pero ustedes saben. Y entonces, me parece que me salté una. No, estamos bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Esto que aparece acá son los llamados sistemas de control basados en relés. Los sistemas de control basados en relés es lo que se hacía antiguamente. O sea, antiguamente las soluciones eran específicas a una aplicación. Eso quiere decir que si yo tenía, por ejemplo, un sistema de motores funcionando y que tenían que, por ejemplo, cambiar de sentido de giro bajo ciertas condiciones, yo dejaba todo esto conectado con esos relés y obviamente, como pueden ver, son circuitos eléctricos en sí que pueden ser tan complejos como sea la aplicación en específico. Y si yo quiero hacer una modificación en la operación del sistema, estoy obligado a ir y modificar las conexiones, a modificar los circuitos. Lo cual, como podrán imaginarse, es sumamente impráctico. Porque, de hecho, la mantención misma de estos equipos, que a veces aquí se ven poquitos relés, son de hecho 3, 4, 5, 6, son como 8 relés. Pero en aplicaciones reales, industriales, por ejemplo, un control de inyección de petróleo en un horno me refiero a un horno, por ejemplo, de minería, pueden ser 2, 3 tableros completos de relé, de no sé, 40, 50 relés cada uno. O sea, estamos hablando de que están operando todo el tiempo. Y una de las tareas que tiene que realizar, por ejemplo, un técnico en este caso que chequea este tipo de controles, es ir y revisar que los relés están funcionando. Y tiene que ir, revisar que estén funcionando, porque si falla uno, falla el sistema de control. Si por ahí compramos otro motor y hay que modificar algo, hay que volver a rearmar esta estructura. Y en definitiva, es una solución que, claro, resuelve, pero no es la mejor. En base a eso es que surgieron también los PLC, porque un PLC yo lo dejo cableado con sus entradas. Voy a ir bueno, acá. Un PLC yo lo dejo conectado a sus entradas, ¿cierto? Conectado a sus salidas y la operación yo la puedo cambiar como quiera. Yo puedo ir, conectarme al PLC, cambiar el programa y producir efectos totalmente diferentes sin desconectar un solo cable, lo cual es una ventaja gigantesca, de hecho. Acá se menciona, de hecho. Nos dicen que los PLC versus el sistema de control basados en relés. Los sistemas de relé son cableados para una aplicación específica. Si los requerimientos de diseño cambian, también lo deberá hacer el cableado. En casos extremos hay que cambiar, de hecho, tableros de control completos. O sea, los venden listos. Uno llega, compra el tablero y ahí lo conecta. Porque ir y cambiar, por ejemplo, el conexionado a veces puede ser muy, muy, muy poco práctico. Además, los PLC eliminan gran parte del cableado y cualquier modificación en la lógica de control puede ser realizada por medio de una edición en el programa de control.
Los sistemas actuales cuentan con relés, sin embargo, rara vez son utilizados para la lógica de control. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que se incluye, por ejemplo, algún relé, es solamente para controlar salidas que requieren mucho más potencia que la que puede alimentar el relé. Porque el relé en sí, yo les comentaba, ¿cierto?, que conectamos entradas y también tenemos salidas asociadas a él. Pero no es el PLC quien le entrega energía. El PLC lo único que hace es decir, mira, ahora tiene que activarse tal salida, por ejemplo, un motor industrial que sea del tamaño de su casa, por ejemplo. De verdad, porque hay motores que son gigantescos. Y en realidad el PLC no le entrega energía. La energía viene desde otro circuito y el PLC lo único que hace es cerrar un interruptor o un contacto, que sería un relé, para permitir que se alimente dicho motor o cualquier carga que estemos trabajando. Tenemos también que los PLCs tienen tiempo de respuesta mucho más bajos que un sistema de relés. Debido a lo anterior, aquellas máquinas que procesan miles de artículos por segundo, y estamos hablando de miles de artículos por segundo, ¿cierto? Se pueden usar, o de hecho se requiere en este caso utilizar un PLC para tener una respuesta así de rápida. El PLC también es capaz de comunicarse con otros controladores o PCs para así realizar funciones de supervisión, monitoreo y adquisición de datos. También para obviamente cargar y descargar programas. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad el PLC no solamente puede trabajar solo, o sea, él con sus entradas y sus salidas, trabajando en un loop, sino que él además es capaz de conectarse a una red, comunicarse con otros PLCs, enviarle información, recibir también información. De esa forma yo podría tener, pensemos así, en un sistema de control que esté, por ejemplo, en la región, extendido a través de toda la región, o por último, 2, 3 ciudades. Podríamos tener unos equipos a, supongamos, 10 kilómetros, y yo los puedo estar controlando a partir de entradas que tengo directamente, no sé, justamente donde estoy yo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso da una gran ventaja. También se tienden a generar lo que se llaman muchas veces, son como salas de control donde trabajan los operadores. ¿Ya? Y ahí lo que se hace es que se le presenta todo el sistema de control en una, por decirlo así, interfaz de usuario, en el cual él va y modifica, por ejemplo, una variable. Dice, mira, yo quiero modificar tal temperatura, quiero hacer funcionar tal motor, y por detrás lo que está ocurriendo es que el PLC es el que realiza las tareas. ¿Ya? Es como una forma de abstraer al usuario, o en este caso al operador, del sistema mismo, que es lo que muchas veces se busca realizar. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema donde se hace conteo de alta velocidad. Supongo que estos son elementos de alguna industria, no sé si farmacéutica, podría ser química también, ¿cierto? En la cual esto puede estar pasando, pero increíblemente rápido. Sí. Y antes de seguir con el tema de las entradas y las salidas, quiero saber si tienen alguna duda, algún comentario, porque, como les digo, yo sé que hay mucha información así como quizá Profe, de golpe. pero es como una pregunta más general. Lo que pasa es Sí. que yo tengo un Arduino ¿Sí? y ya yo, por ejemplo, le conectaba entrada y salida, pero de repente, no sé, pues yo trato de simular un circuito con Proteus, ¿Mm? pero no sé qué cosas necesito, porque, por ejemplo, acá nosotros vemos como inductores, ¿Mm? capacitores, pero no sé cuándo se utiliza uno, cómo elijo el circuito, cómo elijo las ¿Mm? entradas, cómo, por ejemplo, alimento externamente, ¿Mm? distinto al voltaje del Arduino, por ejemplo, Claro, un sensor. ya, entiendo. Ya, pero lo que pasa es que en esos casos tú tienes que pensar siempre respecto a qué quieres conseguir con el circuito. Por ejemplo, si con un circuito tú pretendes, no sé, alimentar otro dispositivo, hacer funcionar un motor, lo que sea, tú tienes que tomar en cuenta que el Arduino, o en este caso un microcontrolador, que le decía yo que es como una versión, por decirlo así, más reducida de lo que haría un PLC, solamente debe controlar. O sea, solamente debe dar, por decirlo así, la señal para que algo funcione. Y es finalmente ese circuito que tú quieres controlar el que te va a producir el efecto. Y en base a eso, así es como uno, por ejemplo, en lo que se llama electrónica de potencia, define finalmente cómo alimentar las salidas. Vamos a poner por acá. Mira, sistema, y desconectar el teclado, así que acá. Sistema de control industrial. Le vamos a poner fuerza y control. Entonces, por lo general, uno separa los diferentes circuitos. En tu caso, lo que te haría falta sería el sistema de fuerza. De hecho, aquí tenemos algo interesante, ¿eh? Esta imagen está súper buena. Esperemos que aparezca
Oh, de hecho salió de... A ver. Ahí tenemos, por ejemplo. De hecho, ¿esto qué es? Este es un PLC. Tenemos lectores, tenemos también una interfaz de usuario, pero esto es más de informática. Vamos a buscar algo diferente. Acá tenemos a lo que yo me refiero. Esto está perfecto. Porque claro, esto es industrial, pero se aplica exactamente igual a si uno está trabajando con Arduino, solamente que tus motores no van a ser unos motores así industriales, sino que va a ser, por ejemplo, un motor paso a paso, unas luces LED, ¿sí? Lo que ustedes pueden ver acá, que quizás parece como muy extraño, es simplemente la separación entre un sistema de control, que está acá, y acá tenemos el sistema de fuerza. De hecho, acá tenemos el sistema de fuerza también, y este es una especie de control, pero un control eléctrico. ¿Se fijan? Ahí tenemos un motor, tenemos este dispositivo que es un relé térmico que permite controlar la temperatura, y no sé qué es esto que apareció, pero lo vamos a dejar por acá. Pero de todas maneras, si tuvieras alguna otra duda respecto a cómo conseguir algún circuito, igual me puedes mandar un mensaje y yo ahí te puedo dar un poco más en detalle, ¿ya? Pero en sí, lo que tú requieres es esta parte, por decirlo así, pero no industrial, sino que para nivel de tensión más bajo. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden ver que tenemos un contactor también, de hecho. Estos serían, me tienen invertidas las salidas con respecto a las entradas, pero aquí estarían las entradas, sería un pulsador o un botón, ¿sí? Tendríamos un switch de límite, que es un dispositivo que tiene, por ejemplo, ahí no sé si ustedes lo alcanzan a ver bien, pero es una pieza metálica que al momento que otra pieza móvil de nuestro sistema la mueve, va a cerrar un interruptor, ¿ya? Y en el momento en que la pieza móvil ya no está sobre ella, vuelve a su estado original. ¿Para qué me sirve eso? Porque ese elemento me va a entregar o un 0 o un 1. Si es que, por ejemplo, tenemos que lo está presionando, va a mandar un 1. Si es que no lo está presionando, manda un 0. Y así el sistema, que es el PLC, va a detectar si es que efectivamente esa pieza está, por ejemplo, afuera. ¿Qué podría ser esa pieza? Podría ser una puerta mecánica, una puerta, perdón, de un garage. Si la puerta está abajo y está cerrada, ese dispositivo va a detectar que está cerrada. Cuando la puerta sube, el dispositivo se va a detectar que está abierta. Y así yo podría saber si es que debo o no activar un motor, por ejemplo. ¿Y qué tenemos por acá? Este otro sensor. Este podría ser un sensor de proximidad, que son sensores que detectan, por ejemplo, si es que hay algo justo al frente. Podríamos tener un sensor óptico, por ejemplo. Y estas son salidas, que son contactores. Un contactor simplemente es un interruptor, pero que permite habilitar la operación de motores. Tenemos una luz, que lógicamente me indica a mí si es que está funcionando o no algún circuito. Y este es una válvula solenoide. ¿Qué es en sí una válvula solenoide? Es una válvula, ¿cierto? Que va a dejar pasar o no un líquido determinado, pero solamente cuando yo alimento esa bobina o ese solenoide, ¿ya? Quiere decir que yo le aplico energía, la válvula se va a abrir, va a pasar el líquido, yo le quito la energía y la válvula se cierra. ¿Ya? Es automática en ese sentido. Y la va a controlar el PLC. Aquí pueden ver también algunas estructuras que tiene nuestro PLC. Tenemos, por ejemplo, los elementos de entrada, que son finalmente sensores. Tenemos un módulo de entradas, que es un dispositivo en el cual se van a conectar obviamente las entradas, y en realidad lo que hace es convertir estas señales eléctricas en unos y ceros en la memoria. Eso es lo que va a hacer. Tenemos una fuente de alimentación que le va a entregar energía a todos nuestros dispositivos, ¿cierto? Tenemos la unidad central de procesamiento o CPU, que tal como en un PC, lo que va a hacer es controlar todos los procesos que están ocurriendo. Tenemos la memoria donde se va a guardar tanto el programa como los datos. Por datos me refiero yo, por ejemplo, a lo que está pasando con las entradas, a lo que debe ocurrir con las salidas, y el programa es finalmente eso, lo que se va a estar ejecutando cíclicamente. Tenemos también un módulo de salidas, donde este módulo lo que va a hacer es convertir mis señales, por ejemplo, que van a ser un 0 o un 1, que me va a indicar si debo energizar una salida o no. Y eso lo convierte en una señal eléctrica o en el cierre de algún relé que va a permitir activar o desactivar alguna salida. Aquí tenemos motores, tenemos este es un resistor por si acaso, un resistor como el que tiene nuestro hervidor eléctrico. Todos tienen, supongo. Ocupan todavía tetera. El hervidor eléctrico, de hecho, funciona con un resistor.
Nada más que eso. Es simplemente un resistor. Que lo que ocurre es que tenemos, ¿cierto?, un termostato, que el termostato es una especie de interruptor que tiene una placa metálica y en realidad son placas bimetálicas. Si yo tengo dos metales diferentes que tienen, por ejemplo, no recuerdo la palabra exacta, pero supongamos factores de elongación diferentes a la temperatura. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, alguna metal, si es que yo, por ejemplo, lo tengo a una temperatura determinada, ese metal se va a dilatar, ¿cierto? Si yo tengo metales con un diferente coeficiente, lo que ocurre es que uno de ellos se elonga más que el otro, produciendo un efecto que va a ser finalmente un efecto mecánico que va a hacer que se abra el switch. ¿Ya? Eso es lo que tenemos dentro de nuestro calentador, en este caso no calentador, sino que nuestro hervidor. Tenemos un termostato que cuando la temperatura llega a un valor determinado, se calienta esa pieza o esas dos piezas metálicas, se abre el switch y se corta la energía. Y por tanto la resistencia, que es la que por efecto Joule se calienta y calienta el agua, queda desenergizada. Y está listo. ¿Sí? ¿Le ha pasado después que como que ese dispositivo no funciona bien? Y es porque obviamente termina dañándose. ¿Y qué más teníamos? Teníamos una luz y aquí tenemos una especie de parlante o bocina, que para alguna aplicación en específico me imagino que podrá tener un efecto. Tenemos por acá algunos ejemplos de los PLC de sección entrada y salida fijas. Aquí ustedes ven que hay de diversos tipos, pero por lo general tienden a ser mucho más simples en comparación a un PLC con sección de entradas y salidas modular. Que acá tenemos la fuente de alimentación, tenemos el procesador, o en realidad el CPU, siendo más preciso. Tenemos los diferentes módulos de entradas, de salidas, de comunicación. ¿Qué tenemos por acá también? Una estructura parecida a la que les comentaba, el PLC, las entradas que nosotros vamos a tener para conectar nuestros sensores, y aquí vamos a tener las salidas. No se pueden modificar la cantidad de entradas y salidas, para el caso de la configuración de entradas y salidas fijas. Y para la versión modular del PLC, vemos que en realidad se pueden incorporar tarjetas así tal cual como en un computador. Yo creo que les había preguntado si ustedes habían armado un computador alguna vez, y me habían dicho que no. O de hecho creo que alguien me dijo que sí, ¿eh? ¿Ya? Pero esto es tal cual. Se le van agregando las tarjetas, y como les digo, las tarjetas en sí no son para nada económicas. O sea, un solo módulo tiene un coste de, como les digo, de miles de dólares. Y se ocupan muchos módulos. Acá tenemos la fuente de poder, que la fuente de poder en sí misma lo que hace es que convierte la energía, que puede ser en este caso alterna, a una tensión continua que va a finalmente alimentar y proteger también los diversos dispositivos que contiene nuestro PLC, los diferentes módulos. Aquí tenemos la unidad central de procesamiento, que sería el cerebro del PLC, y va a ser finalmente el dispositivo que se encarga de controlar toda la operación del mismo. Vamos a ver acá algo importante respecto al PLC. Esto es muy importante porque finalmente me dice lo que está realizando nuestro CPU, que es este ciclo de escaneo. Y nuevamente, como les decía yo con el caso de la comparación entre los sistemas de relés, o en realidad y los PCs y los PLC, esto es importante, así que tomen nota. Muy importante. O también puedo escribir afuera. ¿Por qué es importante? Porque nos está indicando algo que yo había comentado, pero no lo habíamos escrito explícitamente. Y es esto, que lo que hace el CPU es leer las entradas, ¿cierto? Después se ejecuta el programa para verificar si es que tiene que realizar algún cambio o no. Hay algunas tareas de diagnóstico y comunicación, como por ejemplo verificar si es que no hay información desde recibida de otro PLC. Y finalmente se actualizan las salidas. Ese es el ciclo que se va desarrollando de forma continua. Y como les digo, esta es una pregunta muy interesante, ¿cierto? Y que, como les digo, son preguntas teóricas que se pueden preguntar, ¿ya? Así que, si me preguntan a mí, describa el ciclo de escaneo de un PLC o del CPU. Ustedes dirían, lo primero que se realiza es leer las entradas, ejecutar luego el programa, tareas después de diagnóstico y comunicación. Claro, eso lo estoy diciendo de forma así como alternativa. Y actualizar las salidas. Recuerden que yo le dije que lo que entra a la prueba es hasta la clase de hoy,
Pero esto, lo que se refiere a los PLC son solamente preguntas teóricas que pueden encontrar en el apunte y cosas que les estoy destacando yo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, muy bien. Así que, como les decía, ese sería el ciclo de escaneo del CPU de un PLC. Leer entradas, ejecutar el programa, tareas de diagnóstico y comunicación, y finalmente actualizar las salidas. Importante. ¿Qué tenemos también? Algunos dispositivos de programación. Aquí ustedes pueden ver un dispositivo de programación de mano. En los casos principalmente de los PLC modulares se utilizan. Y muchos de ellos son bastante avanzados, que incluso, por ejemplo, tienen conexión por Bluetooth. Yo me paro a una distancia del PLC y con este dispositivo puedo ir modificando el programa. O sea, no voy y físicamente voy y lo modifico, ¿cierto? Y lo que generalmente se ve en PLCs también industriales es que se puede hacer esta programación. Ah, ya, lo vuelvo un poquito. Ahí. Y lo que estaba comentando, que la programación del PLC también se puede hacer, por ejemplo, en lenguaje escalera, que es uno de los dos lenguajes, en realidad, para no ser tan así absoluto, es uno de los dos más conocidos, porque obviamente hay muchos lenguajes de programación. Y se puede modificar directamente en un software que nos incluye el fabricante, e incluso se puede hacer por red. O sea, el PLC mismo se conecta a la red interna y yo desde mi sala de control o desde mi oficina soy capaz de modificar el programa y hacer pruebas y diferentes cosas así. Como pueden ver, son software bien elaborados. Acá tenemos un ejemplo de operación del PLC. Como pueden ver ustedes, tenemos, por ejemplo, un motor, tenemos un sensor de temperatura, un pulsador manual, un sensor de presión. Les pregunto yo lo siguiente, y espero que me respondan en el chat. ¿Cuáles son las entradas y cuáles son las salidas? Entradas, salidas. De hecho, primero, ¿cuántas entradas tenemos? Ya, sí, sí. Va bien, ¿cierto? Recuerden, la forma de diferenciarlo es pensar así. ¿Qué elementos me entregan información del sistema? Con los cuales yo estoy leyendo el sistema, lo que está pasando. ¿Y con cuáles modifico el sistema para saber cuáles son las salidas? Entradas me permiten obtener información del sistema, las salidas modificar su estado. Así que efectivamente son tres, como me mencionan. Tendríamos, ¿cierto?, el sensor. No me gusta escribir con rojo, vamos a escribir con verde. Vamos a tener entonces el sensor de presión. Vamos a tener también el sensor de temperatura. Estos son bien directos porque me dicen que son sensores, ¿cierto? Y también el pulsador manual, porque el pulsador me está diciendo algo. Escribí T, temperatura. Y el pulsador. Por si acaso, cuando hablo de pulsador, el pulsador no es exactamente como es un interruptor, o sea, me permite abrir y cerrar el circuito, pero el pulsador en sí, solo mientras yo lo estoy presionando, él, por ejemplo, se cierra o se abre, ¿ya? Si yo por ejemplo, dejo de presionar, él vuelve a su estado inicial. Un ejemplo clásico de un pulsador, y que ustedes yo creo que todos conocen, son los timbres, ¿cierto? Un timbre uno lo presiona y el timbre vuelve como a su posición normal, ¿cierto? No se queda presionado. Y un interruptor sería un dispositivo como el que ustedes tienen, no sé, pues para encender la luz en la casa, ¿cierto? Uno lo deja presionado y queda en ese estado. Y para poder apagarlo tiene que ir y presionarlo de nuevo, ¿ya? Esa es una diferencia principal o bien simple de lo que sería un pulsador respecto a un interruptor. ¿Y las salidas? ¿Cuál es la salida que tenemos? ¿Cuál es la salida que tenemos? Mientras yo cambio de color. Sale un lápiz. Vamos a poner ahí. Bueno, morado. El motor, precisamente, ¿cierto? Porque es un dispositivo que nos permite modificar el estado de nuestro sistema, que en este caso es este estanque con ese motor y bueno, y con ese elemento para mezclar lo que tenemos acá. Motor. ¿Sí? Y claramente vemos que se realiza el mezclado, digo, de forma automática cuando se accionan los interruptores de los sensores de presión y temperatura, ¿cierto?
y se realiza de forma manual cuando yo directamente voy y presiono el botón. Es un sistema obviamente bastante simple. Y aquí tenemos cómo se controlaría por medio de relés, que vemos que tenemos acá el símbolo que representa al switch de presión, tenemos el switch de temperatura, tenemos el pulsador manual. Y aquí hay algo bien interesante, miren, que se conecta un poco con lo que nosotros vimos en sistemas digitales. ¿Cuándo se alimenta este motor? Ah, ¿por qué el pulsador es entrada? Porque me entrega información respecto al sistema. Me entrega información de que la persona, por ejemplo, el operador, quiere que funcione. Por eso. Sí, sí. Muy buena respuesta, Matías. Sí, en este caso, nosotros también somos parte del sistema, ¿cierto? Y el sistema nos lee cuando nosotros presionamos un pulsador. De hecho, piénsenlo bien. Un sensor de huella. ¿No sería acaso también un sensor? Bueno, de hecho, una entrada, me refiero. Sí, pues, porque indica que la persona quiere que algo pase. Y el sistema está programado para que si yo le pongo mi dedo y está en el registro, se desactive o se active, perdón, el equipo, supongamos en el caso de un celular. De hecho, todo lo que nosotros tenemos en este mundo son sistemas de control. Nosotros también somos un sistema de control. Tenemos un sistema de control de temperatura, ¿cierto? Si es que nuestra temperatura, por ejemplo, se eleva por sobre un rango, comenzamos a sudar para que así la temperatura baje por el tema de la evaporación, ¿cierto? Del sudor sobre nuestra piel. Y cuando eso pasa, y la temperatura baja, dejamos de sudar. ¿Sí? ¿Se fijan? Y tenemos montones de controles de ese estilo. Pero es un control biológico, ¿no? Y aquí, ¿qué quiero remarcar? El hecho de que, fíjense bien, ¿cuándo va a funcionar el motor? Y en el cómo estoy eligiendo las palabras, hay mucha importancia, miren. El motor va a funcionar cuando el sensor de presión se active y el sensor de temperatura se active o cuando el pulsador manual se active. Sensor de presión y sensor de temperatura o pulsador manual. ¿Les recuerda algo, no? Estoy diciendo que este es el producto, ¿cierto? Sumado con esto. Es como que si yo asociara, por ejemplo, miren, si asociara y le llamara, por ejemplo, a eso A, le llamara a eso B y le llamara a esto C, y esta supongamos que fuera la salida, yo podría decir que la salida va a ser igual a A por B más C. Vale decir, si es que A es 1 y B es 1, obviamente nuestra salida, en este caso el motor, va a ser 1. O, ¿cierto? Si es que el C es 1. ¿Se parece o no? ¿Le hace sentido? ¿O no le hace sentido? ¿No? Bueno, yo por mientras le voy a poner una nube a esto. Sí. ¿Se dan cuenta? Es la misma idea. Ahí. Eso sería como yo lo controlaría eléctricamente. Y estos son dispositivos y esa es la forma en que se denota el que es un tipo de sensor o el otro. ¿Qué tenemos por acá? Esto sería el cómo se haría el programa en escalera, que de hecho el programa en escalera sigue la misma idea de cómo trabaja un sistema basado en relé, porque el objetivo era ese. Claro, sí, eso se toma en cuenta. Se toma en cuenta si es que están, por ejemplo, se cumplen las condiciones al mismo tiempo o si se cumple la otra. Se fijan que acá nuestro programa, que ustedes pueden ver y parece medio extraño porque no parece un programa, y es porque en realidad es un programa gráfico, en el cual yo pongo esta instrucción. Pongo esta instrucción. Si las pongo, entre comillas, en serie, quiere decir que tienen que cumplirse ambas para que esto se active. Y esta bifurcación digo, implica que también que pueden cumplirse o ellas dos juntas para que se active o ella por sí sola para que se active. ¿Y cuándo se va a activar? Cuando finalmente hay un camino cerrado que lo lleve desde acá hasta acá. ¿Se fijan? Entonces tengo dos posibilidades. ¿Qué es lo que pasaría en el caso del PLC? El PLC lo que va a hacer es verificar las entradas, va a decir, ah, mira, el switch de presión se activó. Bien. El switch de temperatura se activó. Ups, me excedí. Así que se activa en este caso nuestra salida. Se verificaron las entradas, se actualizó el estado de las entradas en memoria, se ejecutó el programa que verificó lo que pasaba acá y finalmente se activa la salida. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir.
Oh, ¿por qué estoy haciendo eso? Ahí sí. Ahí. Y otro caso que podría ocurrir es que, claro, que estuvieran las dos activas, pero el efecto sería exactamente el mismo. Una vez que se cambió el estado de la salida, se va a volver a ejecutar verificar las entradas, ¿cierto? Ejecutar el programa, cambiar las salidas. Fíjense que aquí para este ejemplo se ha omitido la tarea de evaluación y en realidad de comunicación y temas de diagnóstico, ¿ya? Pero si yo lo hiciera de forma general, bien genérica, tendría que estar incluida, como lo vimos en el gráfico anterior. Y aquí estaría el cómo se conectaría en definitiva a nuestro PLC, usando un PLC con entrada y salida fija. Pueden ver que vamos a poner una línea que va a estar conectada acá, vamos a tener los sensores conectados, así que va a ser nuestro PLC capaz de detectar lo que está pasando con las entradas, y que efectivamente se cierra, por ejemplo, un sensor, va a aparecer acá, pensemos en uno lógico, o va a aparecer energía en ese puerto. Y si es que nuestro sistema, o perdón, nuestro programa indica que se cumplen las condiciones y por tanto se debe activar la salida, lo que ocurre es que se cierra un contacto ahí, lo que va a permitir que se alimente este motor, que está conectado en definitiva a través de este equipo. No se ve tan bien ahí, vamos a agrandarlo. Ahí se va a ver un poco mejor. Ahí se fijan. Entonces, cuando finalmente el PLC dice, ah, mira, según las condiciones de nuestro programa y en realidad lo que está pasando con las entradas, debería energizarse el motor. Así que lo que hace el PLC dice, ah, ya, entonces yo voy a cerrar este interruptor. Lo cierran, entonces la energía va a fluir por esta línea a través del motor, va a funcionar y todo perfecto. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer el PLC en definitiva para poder controlar el sistema. Porque una duda que podría tener uno también es, bueno, ya entiendo que lee la información, ¿cierto? La convierte en datos en memoria, pero ¿cómo efectivamente modifica el estado del sistema? ¿Cómo? Y en realidad así lo hace, con diversos actuadores, ¿cierto? Y la activación de los mismos. Y yo creo que por hoy día lo vamos a dejar hasta acá, porque en realidad lo que viene a continuación se refiere específicamente a las instrucciones que usamos nosotros para programar los PLC. Pero en sí nosotros no vamos a ver programación de PLC, ¿ya? Así que no se va a evaluar programación. Solamente aspectos constructivos. Aspectos constructivos, las características, lo que destacamos hoy día. ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo sé que hoy día fue como mucha información, pero quería dejar cerrado más o menos para que estuvieran preparados para la prueba. A pesar de eso, igual les voy a hacer comentarios respecto a las preguntas teóricas que van a ver. No van a ser muchas en sí, ¿ya? Piénsenlo de la siguiente manera. La prueba va a tener 3 ítems. El primer ítem va a ser de diseñar un circuito digital con puertas lógicas, como me comentaban al principio, ¿cierto? Después de eso, obtener formas de ondas, como el problema que, por ejemplo, resolvimos entre la clase de ayer y la clase de hoy. Y tercer ítem, unas preguntas teóricas. Yo creo que no me atrevería a decir todavía, porque todavía no creamos la prueba, pero yo diría que no más de 4, yo creo que a lo menos 2, ¿ya? Y por lo general preguntas que no sean, no sé, una media plana de texto, no, sino que sean preguntas bien puntuales y bien precisas. Claro, teóricas de PLC. Como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un PLC y un PC? ¿Qué ventajas tiene el PLC por sobre los sistemas basados en relés? Describa el ciclo de escaneo del CPU de un PLC. ¿Sí? Identifique las entradas y salidas en el siguiente sistema. ¿Sí? Oye, creé como 4 preguntas así al vuelo. Está todo ahí, ¿cierto? Sí, pues esperemos que todos tengan los 7, ¿cierto? Ya, entonces Entonces, ¿cómo sí. será la modalidad de la prueba en cuanto la va a subir y tenemos solo el tiempo de la clase para hacerla? Claro, O- mira, en principio va a ser de esa forma, que se va a subir a una hora específica. Nosotros generalmente tratamos de subirlo un poquito antes, dejarle, por ejemplo, un plazo aprovechando esos 10 minutos que hay después de la clase. Tratamos de no extendernos más allá, porque sentimos que de repente ustedes pueden tener una clase en la hora siguiente o en la anterior. No sé si será el caso ahora, pero en definitiva, para no quitarle ese tiempo. Por eso mismo nosotros diseñamos la prueba de forma que se pueda resolver en el tiempo estipulado, ¿ya? Y esa flexibilidad más que nada es como para que ustedes tengan ese tiempo disponible, para por último escanearla, sacarle una foto y subirla, ¿ya?
nosotros igual le vamos a dejar información respecto a cómo generar, si es que por ahí alguien todavía tuviera la duda de cómo generar el documento, cómo cargarlo y cosas por el estilo. Pero esa es la dinámica. Y en caso de que se presenten problemas de conexión, En caso que se presenten problemas de conexión, nosotros siempre tenemos flexibilidad en ese sentido. O sea, eh, claramente nosotros les ponemos en las reglas que, por ejemplo, ante un atraso, digamos, no sé, pues de media hora y descuento y cosas por el estilo. Por lo general lo que nosotros hacemos son descuentos progresivos en los cuales dejamos una ventana de 10 minutos. Y esto aprovecho a comentarlo porque siempre lo escribimos y siempre existe la duda. Y probablemente quizá hay que hacerlo más explícito aún, pero lo que nosotros hacemos con los temas de descuento es que decimos, la fecha, por cada 10 minutos de atraso se aplica un descuento, por ejemplo, de 5 décimas. ¿Qué implica eso? Que si alguien se atrasa 9 minutos, 59 segundos, no tiene ningún descuento. ¿No entienden? ¿Sí? Y si es que alguien, ok. por ejemplo, ¿sí? Y si alguien se atrasa, por ejemplo, no sé, 18 minutos, en teoría hay 5 minutos, pero nosotros siempre como que somos flexibles y como que no aplicamos la primera corrida de descuento. Y el objetivo final no es como buscar quitarle puntos o quitarle décimas, ¿ya? No es el fin, sino que motivarlos a entregarlo en el plazo, ¿ya? Y después nosotros flexibilizamos. Es como decir, preferimos que la regla sea un poco más dura y flexibilizar antes que no haya ninguna regla y, ¿te fijan? Va. Ya. Entonces, cualquier duda adicional, nos comentan. Y clase del día martes y clase del día jueves vamos a resolver ejercicio. Y ahí van a hacer ejercicios nivel prueba o superior. ¿Ya? O sea, que ustedes lleguen a la prueba y sientan, hoy en realidad como que más fácil de lo que esperaba. Bueno, de Ya, mi ok. parte sería todo, así que les agradezco mucho que estén acá y nos estaríamos viendo entonces el martes para resolver ejercicios preparatorios, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao.